México. Me acompaña Julio Schilling, quien es autor, politólogo. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Jorge, de estar contigo y deseo que te mejores del reggaetonitis. Mira, le has puesto título. Sí, yo padezco de eso. Es que no puedo oír reggaetón. Mi encuentro con el reggaetón es casual. Quiere decir que voy caminando y lo oigo así de lejos y no me voy a tapar los oídos. Yo paso y cuando ya termina el mal rato, ya tranquilo, respiro, pero de verdad que no puedo. Es tremendo, Claro. de verdad, no pudo. No. De verdad, cuando... Hay una regla, yo creo que de buen gusto. Tienes que entender las palabras, o sea, poderlas asimilar la música. Si no se entiende las palabras, bueno, mejor que no las tengas, que sea entonces nada más que el sonido. Pero en fin, me consta que tú pones música variada. Sí. Y de buen gusto en tu programa, Sí, Jorge. es cierto, es cierto. Y por cierto, hay un tipo de reggaetón que es un reggaetón cristiano. Yo lo he escuchado, los textos son buenos. El reggaetón no tiene mucha riqueza musical. Cuando lo fusionan con otro ritmo, tal vez adquiere un poco más de riqueza. No sé, todavía no me convence, pero más o menos ahí uno por lo menos puede escuchar el texto. Pero el reggaetón normal, el que se usa en los conciertos, no, nada que ver con eso. Mira, antes de comenzar a hablar sobre la realidad específica con noticias concretas, tú me comentaste que habías escrito un ensayo que la próxima semana vamos a comentarlo vamos a analizarlo con más detalle, pero me diste algunas estadísticas acerca de presos políticos en los Estados Unidos. Y parece mentira que haya presos políticos en los Estados Unidos, en Canadá también. Yo hice una entrevista hace un par de días a uno de los luchadores en contra de la ideología de género y en contra del totalitarismo en Canadá, así tal cual suena, ¿eh? Y me dijo, en Canadá tenemos presos políticos, ¿eh? En Canadá hay leyes de censura, no se puede hablar mal del gobierno. Y yo me quedé frío porque uno tiene a Canadá como un referente de estabilidad y de libertad, como un país civilizado. Sin embargo, ya deja mucho que desear bajo el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Ahora, aquí en Estados Unidos, ¿presos políticos se puede hablar así, en esos términos? Es así, lamentablemente, Jorge, y yo invito a tu audiencia, o sea, en español el artículo está en patriademarti.com, en inglés lo pueden encontrar en The Cuban American Voice, y de paso se pueden suscribir a nuestros boletines, así se les manda, y nosotros mandamos 1 o 2 boletines semanal, o sea, no es una invasión, es totalmente gratuito, pero así reciben nuestros informes y avisos de eventos. Y sí, Jorge, mira, primero el ensayo es un poquitico más largo, o sea, es un artículo, la realidad es un ensayo por lo largo que es, porque el tema es controversial, porque hay algunos que te van a decir, igual que te dicen, no, en los Estados Unidos todas las elecciones son honestas y en los Estados Unidos pues no es capaz de tener presos políticos, pero realmente cuando se toma, y los Estados Unidos es un caso fácil de hacer ese tipo de análisis, porque la ley común, o sea, la ley inglesa, se basa totalmente en precedente, o sea, depende de la tradición. En otras palabras, mira hacia atrás y dice, bueno, ¿qué ha ocurrido en otros casos? Entonces, recientemente el liderazgo del grupo Los Proud Boys, igual que el líder de los Oath Keepers, recibieron el cargo de conspiración sediciosa, que es un cargo que está ahí debajo de traición. Traición ya te califica para la pena de muerte. Entonces recibieron condenas, en el caso del cubano-americano Enrique Tarrios, 22 años. Los otros cargos oscilan de 18 a 10 años y el de los Oath Keepers le dieron 18 años. Y primero, no hay precedente que podemos decir a ciudadanos de este país, a los terroristas islámicos que en 1993 intentaron de derrumbar las Torres Gemelas con una bomba, varias bombas, sí fueron
pues llevado y condenado bajo ese cargo. El FBI logró, y la justicia norteamericana logró, por ejemplo, establecer cargos contra Bin Laden cuando estaba fuera, huyendo por el mundo, porque él tuvo que ver con ese ataque en 1993. Pero sin embargo, en casos contra ciudadanos norteamericanos, y en el ensayo hago un recuento histórico de tantos casos de movimientos de derecha como de movimientos de izquierda, Sí. que la justicia estadounidense desestimó la acusación de conspiración sediciosa porque la barrera es muy difícil cruzar. Es una ley que se estableció en 1861 cuando la guerra civil, para usar en medio de la guerra civil, para que en el norte los simpatizantes dentro del Congreso de la Unión del Norte, porque dentro del Congreso del Norte habían simpatizantes del sur, y la ley fue para precisamente evitar que en medio de una guerra los simpatizantes del sur en el norte pudieran facilitar la guerra que ganara el sur. Entonces, bueno, tomaron estas medidas que en la práctica rara vez se ha utilizado en norteamericanos, porque el principio de la primera enmienda, y hay un caso, mira, que a mí me llamó la atención muchísimo, un caso del 2010, una milicia, los Houthis, por ejemplo, de Michigan, que la jueza desestimó los cargos, y estos individuos estaban hablando, el FBI los tenía grabados, los había penetrado, hablando de matar policías. O sea, que eso era una intención, porque estaban en desacuerdo con el curso de los Estados Unidos y querían, pues, querían matar policías. Y bueno, la jueza dijo que eso es el lenguaje terrible, atroz, pero que está protegido por la primera enmienda y que no podían acusarlos de... O sea, tuvieron un problema por la cantidad de armas que tenían, algo de eso, pero no pudieron obtener un cargo contra eso. Pero bueno, entraremos más en detalle en esto, Sí. Jorge, la semana que viene, pero mira, me llama la atención, y yo creo que entre todas las comparaciones que se hacen y que aparecen en el escrito, cuando vemos lo del Capitolio del 6 de enero, duró menos de 5 horas. Hubieron menos de 300 policías heridos. En cambio, los motines a raíz de la muerte de George Floyd, promovido por dos grupos autodenominados marxistas, Black Lives Matter y Antifa, duraron casi 4 meses y causaron 2.047 heridas a policías. En daños, en cuanto al Capitolio, fue menos de 3 millones. En cuanto al verano de aquella revuelta marxista, entre 1.000 a 2.000 millones de dólares, el mayor gastos de daño en todo el país. Hubieron más de 16.000 personas arrestadas durante el curso de los motines del 2020. Y de esas 16.000 y pico de personas que fueron arrestadas, más del 90% de ellos, los cargos fueron desestimados, anulados, nunca llegaron a corte. Más del 90%, Jorge. Sin embargo, en la relación con lo de J6, fueron 1.100 personas aproximadamente que han tenido que enfrentar la ley, y más del 55% han ya recibido una condena. Y esa cifra va a subir porque todavía hay casos pendientes. Sí. Entonces, esto es muy, muy alarmante, porque cuando vemos y la condición por la cual valida el término de preso político es porque el gobierno está utilizando de una manera selectiva y novedosa una interpretación de una ley de 1861, que hay una gran cantidad de casos que fue rechazado por precedentes que pudiera precisamente no aceptarse ese tipo de sedición, conspiración sediciosa. Sí. Y sin embargo, en este caso se usó, y esto no es contra un grupo de individuos, esto es contra todas unas personas que piensan de una manera que el propio presidente ha, pues, descrito como extremismo doméstico, terrorismo doméstico. Es más,
el FBI los califica, fíjate lo que es, el FBI califica lo del 6 de enero como un acto de terrorismo doméstico. Sin embargo, los motines del 2020 que fueron inspirados y llevados a cabo, ejecutados por dos grupos marxistas declarados que abogan por un cambio de sistema en los Estados Unidos, como motines, no como actos de Sí. terrorismo. Y además, ya que tú hablas de estos motines, ¿no? Vamos a traer a colación, y también mencionaste a gente que sí quería matar policías, vamos a traer a colación los reportes de prensa de lo que sucedió el 6 de enero del año 2021. Por ejemplo, CNBC dijo en su momento, en un artículo del 7 de enero del año 2021, lo sacaron a las 12:19 de la madrugada, Standard Time, para que después no me digan, estás inventando información. Más de 50 oficiales de policía fueron heridos en la revuelta pro-Trump del Capitolio, y también murieron 4. Ningún policía fue herido. 0 policía fue herido. 0. La única persona que murió a manos de un oficial del Capitolio, precisamente la veterana Ashley Babbitt. 0 policía herido. Hay otro artículo, dice que la oficina de Government Accountability Office, dice por sus siglas GAO, que también se basó en informes de la Policía del Congreso. 114 policías reportaron heridas. El presidente Biden en un discurso reciente se hizo eco de esto. Falso también. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quedan noticias pendientes de la actualidad americana, y también voy a abrir las líneas telefónicas, por supuesto, 305-400-0670. Y me acompaña Julio Schilling, quien es politólogo, autor. Julio, hay una información aquí que ha aparecido, lo vi en la prensa liberal. Resulta que los republicanos, dice esta nota, que de extrema derecha, cuando hablan así se refieren a los del Freedom Caucus, están enviando un mensaje claro al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de que no van a suavizar ni un poco sus demandas de recortes de gastos. Esto en la legislación de financiación del gobierno, como resultado de su investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Dice la nota, incluso cuando puede venir un cierre del gobierno. Lo que está diciendo esta nota es que los del Freedom Caucus le están diciendo, no importa que le hagas el impeachment a Biden, eso es una cosa, el tema de los gastos es otra. Y también están diciendo que los del Freedom Caucus tienen amenazado a Kevin McCarthy de sacarlo de su responsabilidad como Speaker de la Cámara. ¿Qué piensas tú de todo eso que yo he dicho, empezando por el impeachment a Biden, terminando por este tema de que no van a suavizar en sus demandas de que no puede haber más gasto del gobierno? Fíjate, Jorge, primero, estas categorizaciones de extrema derecha, que eso lo vemos, ultraderecha, derechista, etcétera, etcétera, provienen de personas de la izquierda dura con una agenda neomarxista que no los debe de preocupar. Esto es como llaman a fascista a todo el mundo, no tienen, o sea, ningún tipo de pudor ni de realmente equilibrio en usar definiciones que probablemente se le preguntan que te definan fascista ni te lo pueden decir. Pero hay una realidad, hay una gran preocupación con esta investigación que se está abriendo al presidente Biden de impeachment, que te diría que a buena hora porque toda la evidencia que ya tenemos, o sea, ya lo que está sobre la mesa, mira, simplemente si al presidente Trump, por la llamada al presidente de Ucrania, que es la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, que tiene un acuerdo con Ucrania contra la corrupción, es la responsabilidad del jefe ejecutivo de la nación norteamericana hablar con el jefe ejecutivo de Ucrania para asegurar de que se está combatiendo
la corrupción. Es un acuerdo contra corrupción lo que requiere, sin embargo le hicieron un impeachment. Si eso es un problema, simplemente el video en ese momento el vicepresidente Biden extorsionando al gobierno de Ucrania como si él tuviera el poder para hacerlo, que no le iba a dar los $1.000 millones si no despedían al fiscal que estaba haciendo un buen trabajo y que estaba investigando la corrupción de su hijo. Con eso solo bastaría para empezar un curso de investigación. Pero cuando abrimos todo lo que ya se sabe, ya no es una cuestión de, alegaciones. Ahí está la evidencia, ¿no es verdad? De cómo un individuo con el sueldo que ha tenido Joe Biden, no estamos hablando del hijo de Joe Biden, porque el hecho de que tú el tráfico de influencia impacta también a seres queridos, pero en este caso el propio presidente, según la información que estamos viendo y la capacidad para poder costear el estándar de vida que ha tenido con el sueldo, los números no cuadran. Mira, en la policía cuando esta cosa ocurre, lo primero que ponen a investigar es que, de alguna forma está entrando el dinero porque con el sueldo de policía, ¿cómo se puede comprar determinadas mansiones? ¿Verdad? O sea que esto, y típicamente los países que investigan la corrupción, eso es como el primer paso, es ver, tiene una casa de 10 millones y la persona gana $20,000 al año, matemáticamente no es factible. Aunque te den ese préstamo porque no califica. Entonces, la gran preocupación de los demócratas es pues que toda la información, no si el Senado no va a lograr el impeachment. Olvidémonos de eso. Igual que los demócratas con todos estos juicios a Trump lo que quieren es interferir en las elecciones, más allá de que si logran o no un veredicto de culpabilidad. Entonces, para los republicanos, esto es lo que nosotros hemos hablado tantas veces, están jugando y están peleando fuego con fuego, que es fundamental para poder combatir este camino. Ya no es ni siquiera una marcha, ya es una estampida a través de las instituciones. Entonces, sí están preocupados. Absolutamente nada que ver con los gastos del gobierno. Que McCarthy no piense que porque nos dio esto, que por cierto es para que se sepa la verdad y para el pueblo americano, que porque nos dio el impeachment vamos a aflojar un poco en los gastos. Dice él que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Tengo aquí una información que dice que la jueza que preside, y salió en el día de hoy, el caso penal federal de este supuesto mal manejo del presidente Trump de los papeles secretos, de documentos, la jueza emitió una orden en el día de hoy que limita el acceso de Trump a las pruebas y al mismo tiempo le prohíbe discutir públicamente lo que la jueza llama material sensible. La orden de 16 páginas de la jueza de distrito, Aileen Cannon, está en gran medida de acuerdo con una propuesta presentada por el equipo del fiscal especial Jack Smith, esto en julio, sobre cómo Trump y sus abogados deberían manejar la información de seguridad nacional en medio del caso. El punto es que Trump no puede hablar sobre el caso. Dice, las limitaciones a la divulgación de información clasificada establecidas en esta orden son vinculantes para el acusado y sus abogados, y las violaciones pueden tener sanciones penales o civiles, o ambas. Esto lo escribió la jueza Cannon. Esta versión propuesta por los fiscales, por cierto, pedía que la orden de restricción, esta ley mordaza para Trump, fuera vinculante para siempre, o sea, todo el tiempo, en todos los casos. Brevemente, ¿qué piensas tú de esto, Julio? Jorge, mira, el Donald Trump, o sea, puede lograr hablar de la injusticia de este caso, que es altamente injusto y es más, es uno de los más fáciles de señalar el doble estándar cuando tienes documentos que el senador en aquel momento Biden y después el vicepresidente Biden, el vicepresidente Pence tienen en su casa y que no les ha pasado absolutamente nada, no están recibiendo este mismo tratamiento. Yo creo que en el terreno de la opinión pública el presidente Trump no está violando absolutamente nada. Él no tiene que estar hablando de determinados detalles
porque primeramente mucho de ese material, o sea, es información legal complicado que yo creo que a la mayoría de norteamericanos ni le interesa, pero sí a señalar la justicia, eso no lo puede impedir, pero todo esto, el hecho de que es un candidato por elecciones y el candidato por un buen margen de la presidencia del primer partido de oposición en los Estados Unidos, le asegura que si el caso tiene que ir a una apelación, esto le va a servir porque esto es claro, todos estos procesos en medio de esta campaña electoral es una interferencia en el proceso electoral de los Estados Unidos. Sí, es cierto eso que dices. Me queda un par de minutos antes de abrir las líneas telefónicas. Por cierto, ya pueden ir llamando ustedes, queridos oyentes, al 305-400-0670 para que participen en este espacio. Hay una información aquí que dice que Hunter Biden presentó en el día de hoy una demanda contra un ex asistente de Trump en la Casa Blanca por su presunto papel en la difusión de decenas de miles de correos electrónicos, miles de fotografías y docenas de videos y grabaciones pertenecientes a Hunter Biden, a él, y esto lo informó ABC News. La demanda acusa a Garrett Ziegler, ex asistente del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, de acceder a alterar, dice, manipular, copiar y dañar datos informáticos que no son de su propiedad, indebidamente en violación de las leyes estatales sobre fraude informático. ¿Qué piensas tú de esto? El contenido estaba en esa computadora portátil de Hunter Biden que había sido abandonada en un taller de reparación de Delaware. Y si bien se cuestionó en un principio la autenticidad de la computadora, y ahí fuimos nosotros víctimas de desinformación del gobierno, fue el mismo gobierno el que difundió la noticia de que la laptop era falsa cuando en realidad era verdadera. Bueno, pues aquí viene entonces la demanda. Se sabe que la computadora ya es verdadera y varios medios de prensa han dado estas informaciones. ¿Qué piensas tú de esta demanda? ¿Tú crees que camine, que no camine? Eso no va a caminar. Esto es simplemente algo, imagínate, tiene que tirar alguna piedra porque lo que le viene arriba a los Biden es grande. Una vez que él ya se le olvidó por no sé, la nota que habrá tenido, qué sé yo, estaría muy ocupado por ahí desnudo, qué sé yo, que se le olvidó que tenía que recoger la computadora. Ya cuando no lo recoge para pagar lo que debe, etcétera, pierde los derechos y eso está en el acuerdo que él cuando firmó y se lo dejó al dueño de la tienda para que se la arreglara. Así que ya eso está en el espacio público, ya eso es, o sea, él podrá dar la perreta que quiera, pero la realidad es que eso no va a funcionar. Lo que sí es fundamental es el punto que tú tocaste de cómo una institución como el FBI, en efecto, intervino en las elecciones y eso es lo que tienen que haberse juicios criminales. O sea, las decisiones